Buenas tardes, mi nombre es Sergio Francisco Ramírez García, soy neurólogo clínico, neurofisiólogo, también tengo una especialidad en docencia universitaria. Pertenezco a varias sociedades científicas, entre ellas la Asociación Colombiana de Neurología, la Asociación Colombiana para el Estudio del Sueño, la Asociación Colombiana para el Estudio del Órgano Facial, la Asociación Latinoamericana de Cefalea y hago parte también de la Academia Americana de Neurología. En Colsanitas llevo aproximadamente 25 años como neurólogo clínico y me desempeño también como coordinador nacional del Servicio de Neurología en Kerati Colsanitas. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, un placer realmente importante y espero podamos disfrutar este rato hablando de algunos aspectos de cómo dormimos, qué dormimos y cómo vamos a presentar esa transición entre estar despiertos y estar dormidos. Bien, una de las preguntas que surge es cómo nosotros dormimos o cómo está regulado el sueño. Realmente el sueño está regulado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico son los nervios que llevan la información desde el sistema nervioso central a los diferentes órganos, a los huesos, a la piel, al corazón, al pulmón, al intestino, a la vejiga, etc. Y también los nervios que recibimos desde estos órganos que van a llegar directamente al cerebro. Siendo un esquema muy sencillo de tener, vemos cómo el cerebro está constituido por dos hemisferios, uno derecho y otro izquierdo. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior. En la región posterior está el área visual, en la región de la mitad y arriba está la región donde recibimos nosotros la sensibilidad, toda la sensibilidad de lo que es tacto, dolor, temperatura. Un poco más adelante, que está marcado aquí en rojo, está el área motora principal, la que nos da el movimiento. Adelante está el glóbulo frontal, que es lo que nos da la función del juicio, del raciocinio. Y durante el sueño está inhibido. Vemos en la parte esta que aparece en café, que es la parte del lenguaje, la que nos emite el lenguaje. Y entre ellos, entre los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, está una estructura muy pequeña, que aquí la pongo muy grande porque es muy importante para el sueño, que se llama el tallo cerebral. Ese tallo cerebral tiene una parte alta, una parte media y una parte baja, que es el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo. Encima de esto está una estructura muy importante del cerebro que se llama el diencéfalo. Ese diencéfalo es uno de los órganos, si podemos llamarlo de esa manera, donde radica de manera muy importante y clara la presencia de cómo nosotros vamos a hacer los ciclos sueño-vigilia, si vamos a estar activos o no vamos a estar activos. Y durante el sueño, el cual tiene dos etapas muy grandes o dos fases grandes, que se llama el sueño sin movimientos oculares y otro sueño con movimientos oculares. Vemos aquí de nuevo el encéfalo, ¿sí? Un hemisferio. Entre los dos hemisferios está el diencéfalo y el tallo cerebral, como se los mencionaba anteriormente. Entonces, ¿cómo está organizado el sistema nervioso? Está organizado por un grupo de células que tienen unos cuerpos, y esos cuerpos hacen los cuerpos de las células de la neurona. Esos cuerpos de la neurona son la sustancia gris. Esa sustancia gris está repartida a través de toda la corteza cerebral, de toda la parte más externa de los hemisferios cerebrales, y otras que son los núcleos. Esos núcleos se unen y tienen funciones muy específicas. Ustedes los ven aquí de diferentes colores. Eso que estoy mencionando aquí, o que estoy mostrando, que está en azul, que está en café, que está en rojo, son núcleos, o sea, un número de células que están acumuladas en un sitio y que generalmente tienen una función, las cuales se unen por intermedio de unas, digamos, proyecciones. Esas proyecciones son lo que nosotros llamamos los axones o la sustancia blanca. Entonces, el cerebro funciona como un circuito en el cual se hacen comunicaciones entre cada una de las células, unas de distancia muy corta, otras de distancia muy larga, la cual
Esos núcleos van a tener unas funciones específicas. Aquí sobre la parte, lo que nos mantiene despierto, hay una cosa que se llama la sustancia reticular activante, que es un grupo de neuronas que está en el tallo cerebral, que asciende hacia la corteza cerebral y hacia otros sitios. Esos sitios, les decía que estaba, uno entre esos está la corteza, está el diencéfalo y está el tallo cerebral, y también hay proyecciones hacia la médula espinal. Eso produce una actividad cerebral que nosotros la registramos por medio del electroencefalograma. Y dependiendo de las características del electroencefalograma, nosotros vamos a poder distinguir y registrar las diferentes etapas del sueño. Diferentes etapas del sueño donde decimos que hay un sueño que es no more, es decir, que no tiene movimientos oculares, como estar de acá, y otro que se llama el REM, o sueño de movimientos oculares, el cual tiene más o menos tenemos unas 4 o 5 etapas normalmente en los adultos, y que duran o se presentan entre 90 a 120, cada 120 minutos. Normalmente tenemos 3 o 4. De tal manera que nosotros, al hacer el registro que se llama el polisomnograma, podemos ver en qué momento nos acostamos, en qué momento nos dormimos y cuánto duran y qué etapa tenemos, si es la etapa 1, si es la etapa 2, si es la etapa 3. La etapa 3, que es muy importante porque es la etapa donde nosotros tenemos los movimientos oculares, la etapa es más lenta, de ondas lentas. Y en esa etapa es la que llamamos nosotros sueño profundo. Después de cada sueño profundo vamos a tener esos movimientos oculares rápidos, donde se le llama también movimientos donde hay sueño paradójico, donde estamos completamente flácidos, pero hay una actividad cerebral muy importante donde hay cambios de frecuencia cardíaca, cambios de tensión arterial, cambios de respiración y los ojos empiezan a moverse inicialmente lentos, luego rápidos según la fase en la cual esté. Digamos que eso es en general cómo funciona y cómo se activa el cerebro. Entonces, a nosotros nos regula, como a muchos seres vivos, el ciclo luz-oscuridad. Entonces, cuando nosotros tenemos la luz, que está mediado por una vía que va desde la retina hacia la región posterior del diencéfalo, eso hace que al estar expuestos nosotros a la luz, empecemos a despertarnos, y nos despertamos y durante ese tiempo estamos activados de manera permanente en la corteza. En la noche vamos a tener esa desactivación, ese sistema reticular activante está desactivado y empieza a tener menos expresión sobre la conciencia y empezamos a tener una alteración de la conciencia, la cual es reversible, que la llamamos sueño. Bien, ¿por qué y para qué dormimos? Hay procesos fisiológicos muy importantes, los cuales están estrechamente relacionados con las neuronas para producir el sueño y la periodicidad del mismo. Esa periodicidad que nosotros llamamos entre cada ciclo, los ciclos circadianos. Nosotros nos regimos por el ciclo luz-oscuridad. Y hay, digamos, diversas funciones del sueño. Entre ellas voy a mencionar las 8 principales. Primero, se cree que es un restablecimiento de la conservación de la energía. Nosotros vamos a tener completamente clara cómo durante el sueño estamos en un estado donde la energía está disminuida, por lo menos en la mayoría de las etapas, y se va a hacer una conservación de todo lo que nosotros hemos ganado en energía de nuestro alimento y de nuestra alimentación, no solamente desde el punto de vista, digámoslo, de lo que comemos, sino de lo que nos alimentamos desde el punto de vista intelectual y de todos los estímulos que nos están llegando. Durante el sueño también eliminamos muchos tóxicos que hemos adquirido durante el día o estamos acumulando de manera permanente. También hay una regulación de la restauración de la actividad eléctrica cortical. Eso significa que hay una regulación, un equilibrio entre la excitación y la inhibición del cerebro para poder eliminar esos radicales libres, esos tóxicos, y también conservar la energía. Además, hay una función muy importante que es regular la temperatura. Durante el sueño nosotros tenemos diferentes cambios de temperatura y a medida que cambia esa temperatura del sueño hay funciones específicas
tanto a nivel cardíaco como a nivel metabólico, que van a ser reparadoras, de tal manera que los metabolismos y la función endocrina va a estar regulada de manera equilibrada para que nosotros podamos coger todos esos alimentos y todos esos impulsos, regularlos, meterlos al encéfalo y asimismo quedar completamente equilibrados. Eso significa que tenemos una homeostasis sináptica. La sinapsis es la unión entre las células, literalmente significa abrazo. Entonces, entre ese abrazo que se pega entre una célula y otro, hay un equilibrio de excitación y de inhibición, lo cual también nos hace una función muy... Las personas que no duermen tienen tendencia a tener infecciones y a tener enfermedades autoinmunes. Eso es debido a una activación inmunológica y un equilibrio que existe entre nuestras defensas y la probabilidad de adquirir o no adquirir infecciones. Y finalmente, algo muy importante, se consolida la memoria, mejora la atención y mejora el aprendizaje. Las personas que no duermen tienen dificultad en la concentración al otro día, tienen dificultad en aprender, en la memoria a corto plazo y a medida que eso pasa y se vuelve crónicamente, va a producir unas alteraciones funcionales desde el punto de vista estructural importantes. Bien, ¿cuáles son las patologías del sueño? Aquí tenemos el resumen de la Clasificación Internacional del Sueño, donde vemos que se agrupan los insomnios, dado por la presencia de no poder conciliar el sueño, de retrasar de manera importante el momento en que nos vamos a dormir, disminuye la cantidad de sueño, ya sea para conciliarlo o que vamos a despertar muy tempranamente. Los trastornos respiratorios, siendo el más frecuente la apnea de sueño, los pacientes con el trastorno respiratorio son roncadores, generalmente son obesos, tienen despertares frecuentes, o la sensación de ahogo cuando se despiertan entre la noche, es un sueño que es fragmentado. Cuando se despiertan en la mañana, se despiertan con boca seca, con un dolor de cabeza que es más severo durante la primera hora, otras alteraciones de tipo neurológico relacionados con los dolores de cabeza. Ese paciente tiene mucho sueño en el día y además tiene cambios a nivel de tensión arterial, de frecuencia cardíaca. En el momento en que está haciendo los episodios respiratorios donde no respira, se queda completamente sin respirar el paciente y se disminuye la oxigenación. Y eso va directamente a los órganos principales, como son el corazón, el cerebro, el riñón y el pulmón. Otros grupos son las hipersomnias centrales, la más, digamos, conocida y la más temida también es la narcolepsia, que hay dos tipos. El paciente que tiene otros síndromes que son más raros, el paciente que tiene insuficiencia de sueño y también hipersomnias secundarias. Dentro de estas hipersomnias secundarias, la más frecuente es la que nosotros observamos y tenemos por la ingesta de medicamentos. Hay un síndrome, que es el síndrome de dormir largo, ¿sí? El cual el paciente normalmente, entre comillas, duerme mucho y está poco despierto. Estamos también con otro grupo de lesiones donde son los trastornos del ritmo circadiano. Característicamente, este trastorno del ciclo circadiano lo vemos en los adolescentes. Cuando los adolescentes tienen que dormir, están despiertos por la noche, y cuando deben estar despiertos, ellos están dormidos. En la mañana o en varias oportunidades durante el día están dormidos. O los pacientes que tienen trastornos cognitivos con enfermedad de Alzheimer o enfermedad de Parkinson hacen todo lo contrario. Ellos duermen mucho en el día y no duermen en la noche. También tenemos otros trastornos que se llaman las parasomnias. Es una excitabilidad del cerebro en la cual el paciente tiene cambios motores y cambios de conducta durante el sueño. Unas están asociadas al sueño-MOR y otras no están asociadas al sueño-MOR. Dentro de ellos dentro de estas últimas están
las patologías que se asocian a estados confusionales durante el sueño no MOR. Están los pacientes que tienen la somiloquia, está la hipersexualidad durante el sueño, están también los pacientes sonámbulos y trastornos de la conducta automática. En los pacientes que tienen compromiso del sueño REM, que son pacientes que tienen gran dificultad porque de pronto se despiertan, comillas, y empiezan a gritar, empiezan a moverse, se pueden caer de la cama, inclusive pueden golpear a la persona que está al lado. Se observan frecuentemente en pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Alzheimer y los pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson. Los movimientos anormales relacionados con el sueño, el síndrome de pies inquietos, es el más frecuente. Los pacientes presentan hormigueos, una sensación, hormigueos en las piernas y en las manos, más en los miembros inferiores que en los miembros superiores. Frecuentemente el paciente tiene la necesidad de moverse para poder quedarse dormido, y esa necesidad de moverse se presenta en todos los aspectos. A veces ese mismo trastorno se observa en la sensación de que necesitan comer. Se asocia muy frecuentemente en pacientes que tienen enfermedades respiratorias del sueño, como la apnea de sueño, en pacientes que tienen migraña y en pacientes que tienen los movimientos periódicos del sueño. Están los calambres, están el bruxismo, que es muy frecuente, daña los dientes, produce una alteración a nivel de despertares intermitentes. El paciente tiene hipersomnia diurna también. Hay algunos movimientos que se llaman los movimientos rítmicos, y hay un movimiento muy frecuente que es entre la etapa 1 y la etapa 2, que es más frecuente en los niños, es que ellos hacen brincos, que llamamos mioclonias durante la fase 1 y 2, que inicialmente puede ser normal, pero en los pacientes adultos puede ser muy incómodo y estar relacionados con algunas patologías. Algo que no puedo dejar de largo es los pacientes que tienen compromiso neurológico de cualquier tipo. Podemos ver los pacientes con enfermedad cerebrovascular, casi por definición tienen apnea de sueño, especialmente los pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular de pequeño y de gran vaso a nivel del tallo cerebral. Los pacientes que tienen compromiso medulares, como ya sea por trauma o por pacientes con enfermedades inmunológicas que comprometen la médula espinal, que comprometen los nervios o los músculos, que son las mielopatías, las neuropatías y las miopatías. Los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, como la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas menos frecuentes como los pacientes que tienen síndrome de cuerpos de Lewy. Y posteriormente nosotros hacemos, basados en la clínica, en toda esta sintomatología, cómo hacemos el diagnóstico. Casi todas las personas que nos consultan van a decir, es que yo necesito que me venga, doctor, formúleme un estudio de sueño. Primero hay varias pruebas en las cuales pues, nosotros utilizamos para esto. La más importante es la polisomnografía. En ella podemos hacer diagnóstico de varias cosas, podemos observar varias funciones al mismo tiempo. Entre ellas, si al paciente se le ponen los electrodos a nivel de los párpados, donde vamos a registrar los movimientos oculares lentos y los movimientos oculares rápidos. Es decir, vamos a registrar la fase REM relacionada con el sueño. Asimismo, el electroencefalograma, en el cual vamos a observar si el paciente no duerme o duerme. El paciente, si está durmiendo, vamos a observar las diferentes etapas, la 1, la 2 y la 3. La 3 les decía que era la más lenta y la más avanzada, si el paciente luego viene con los periodos de sueño MOR. Y también vamos a registrar los cambios electrocardiográficos, muy importantes en los pacientes que tienen arritmias cardíacas relacionadas con el síndrome de apnea obstructiva de sueño. El registro de los movimientos de las piernas, por eso se colocan electrodos también en las piernas. También esos para hacer el diagnóstico de los movimientos periódicos del sueño o los movimientos relacionados con los eventos respiratorios. Vamos a observar cuánto satura la concentración de oxígeno durante todo el registro
del sueño, la cual está relacionada con los eventos respiratorios. Y finalmente lo que vamos a registrar, esto que ustedes ven más amplio, son los movimientos del tórax, los movimientos del abdomen, también por intermedio de unos electrodos que se le pone al paciente. De tal manera que la interpretación que nosotros vamos a observar, vamos a relacionar las etapas de sueño con los movimientos oculares, si hay o no la presencia de arritmias durante esos estadios, si hay o no movimientos periódicos, si hay cambios indudablemente sobre el electroencefalograma, a veces movimientos anormales de características epilépticas las podemos diagnosticar o podemos ver cómo se desencadenan. E indudablemente los trastornos respiratorios relacionados con el sueño, siendo este el más frecuente en los adultos, el síndrome de apnea obstructiva de sueño. La actigrafía es un examen que se utiliza especialmente en pacientes con insomnio crónico o cuando queremos observar un diario de varios días de cómo está el paciente durmiendo. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen una cosa que se llama el sueño paradójico, que dicen que no duermen, pero realmente duermen, y esta es una de las maneras por cómo nosotros la podemos hacer el diagnóstico. Observamos acá a qué hora se recuerda en esta parte que está azul, ¿sí? Podemos observar en qué momento el paciente se acuesta, en qué momento se levanta, en qué momento hace otros episodios de sueño y el resto de cuánto está despierto. Eso nos ayuda a hacer los diagnósticos, especialmente de los pacientes cuando tienen alteraciones del ciclo circadiano asociados o no a insomnio. Pero no necesariamente. Una cosa importante de la actigrafía, no es que todo paciente con insomnio necesite una actigrafía, no es que todo paciente con trastorno del ciclo circadiano necesite una actigrafía. Repito, el diagnóstico es clínico. Voy a hacerles solo de la comparación de los trastornos del sueño con otro síntoma neurológico. Los dolores de cabeza son primarios y secundarios. Hay algunos que no tienen lesiones específicas, por ejemplo, la migraña, la cefalea de tipo tensión. Ese tipo de diagnóstico se hace con el interrogatorio y nosotros tenemos la experiencia para hacer el interrogatorio y hacer este diagnóstico sin necesidad de utilizar la actigrafía. No todos los pacientes necesitan eso. Algo clave en los pacientes que no duermen o en los pacientes que también tienen alteración del ciclo circadiano es el diario donde el paciente va a registrarnos día a día y por varios días o por varios meses inclusive cómo se está comportando el sueño, a qué hora se acuesta, cuánto está durmiendo, si el paciente tiene la inversión de sueño. Como observamos acá, cada horario a medida que puede cambiar el retraso del sueño o el adelanto del sueño. Entonces es una medida muy importante de hacer el diario para el diagnóstico y es algo sencillo, es algo barato y que el paciente puede registrarnos y hacer el diagnóstico. Probablemente yo digo que este diario es mucho más importante que 100 visitas al somnólogo. Hace poco, la Academia Americana de Neurología en su Neurology Today publica un artículo donde informa todos los trastornos que ha habido. Nos van a liberar. Tenemos que seguir teniendo las medidas de aislamiento, de distancia, el tapabocas y ser responsables de nosotros mismos. Muy importante. Y aparece la covisomnia. ¿Y qué se ha observado? ¿De qué se quejan los pacientes? Se quejan de no conciliar el sueño, insomnio, o se quejan de que duermen mucho. Los terrores nocturnos aparecen más frecuentemente. Empiezan a utilizar medicamentos de manera automedicada o le preguntan al vecino cómo está durmiendo y le dice, me dieron una pepita buenísima, venga, tómesela usted. Y empieza a haber ese uso indebido de medicamentos para dormir y cambios en el patrón del sueño con muchos temores que no dejan al paciente conciliar el sueño o dormir de manera adecuada, como son los temores contrarios, el
la preocupación por sus seres queridos de las personas que están infectadas y la probabilidad de que sus seres queridos, la diabetes, la obesidad, la edad es un factor de mayor mortalidad en pacientes que adquieren el virus. Y la probabilidad de que estas personas salgan de un cuidado intensivo existe, pero es mucho menos que una persona joven. Y esos sentimientos de culpa o de preocupación van a interrumpir el sueño. Y quiero decir, es absurdo decir en un momento dado, pero muchos se preocupan más por su ingreso que realmente por su salud. Acuérdense, estamos primero con nuestra salud que con nuestro ingreso. Eso se puede arreglar de otra manera. Entonces, ¿cómo se define el insomnio? Es una dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo. Se despierta antes de lo deseado, una resistencia de irse a la cama en el horario apropiado, o una dificultad para dormir sin intervención de ningún de los padres o de los cuidadores. Eso es muy frecuente en los niños y en los pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas, la cual se presenta por lo menos 1 o 2 veces por semana durante 3 meses. Esa es la definición. Eso se presenta, esos síntomas que mencioné anteriormente, en pacientes que tienen síntomas durante el sueño, son los síntomas durante el sueño, pero hay síntomas diurnos. Este paciente no puede concentrarse, está fatigado, no rinde socialmente, no rinde el trabajo, vive con sueño, tiene problemas de conducta, especialmente irritabilidad, está poco motivado, con baja energía, y además puede producir errores. Esa hipersomnia puede producir errores de la memoria común y corriente, de la memoria ya implícita y adquirida, que puede producir accidentes como manejar o manejar máquinas de alta competencia. Pueden equivocarse, producir errores muy importantes. Es el cambio de los patrones de sueño diario. Un compañero en otra conferencia dijo que estábamos haciendo la vida del pensionado y es realmente lo que pasa. Cuando una persona se pensiona, entonces no se levanta a la misma hora, empieza a perder, además de perder las rutinas, el paciente principalmente se puede levantar más tarde, se puede levantar más temprano, no hace la rutina de irse a bañar, de irse a vestir. Como no tengo ningún jefe ni nada, pues puedo estar en pijama todo el día y empiezo a cambiar las rutinas, lo cual puede llevar no solamente el trastorno del sueño, sino a largo plazo, si no hay ocupación o si no se hace de manera adecuada o no está preparado el paciente, va a producir cambios cognitivos a sí mismo y cambios de personalidad. Y empieza a utilizar de manera excesiva e inadecuadamente a las horas que no son los aparatos electrónicos. Si nosotros vemos un computador, con una luz blanca, nos podría iluminar completamente una sala de 40 metros cuadrados para guiarnos hacia dónde están y podemos diferenciar. Entonces, hagan de cuenta que eso es una exploradora a las 3 de la mañana, entonces hay que tratar de evitarlos. El insomnio se ha tratado. ¿Cuáles son los métodos que existen? Miren, existen muchos. Lo importante es la acomodación que pueda tener el paciente y que quiera en un momento dado tener el paciente para que le funcione. Existe la cronoterapia, la terapia de control de estímulos que fortalece ir a la cama y al dormitorio para poder dormir, restringir el sueño para hacer un trastorno conductual específico, los entrenamientos de relajación, el yoga, la terapia cognitiva, la terapia al contrario, que reduce la ansiedad para permanecer despierto y facilitar el sueño, mejorar el entorno de dormir. Uno pues no puede dormir con la luz prendida del televisor a todo volumen y además con la ventana abierta y está haciendo frío.
No es infrecuente que pase eso, y eso se resume en hacer una higiene de sueño adecuada, que ya lo vamos a ver. En cuanto a los medicamentos, que hacen muchas preguntas sobre esto, es importante que debe ser formulado solamente por los profesionales y conocedores de los medicamentos. Hay medicamentos que nosotros utilizamos que disminuye frecuencia cardíaca, que disminuye tensión arterial y están contraindicados en pacientes que son hipotensos. O todo lo contrario, medicamentos que producen estimulación en un momento dado y van a aumentar frecuencia cardíaca y tensión arterial y pueden disparar tanto la hipertensión como la hipotensión y todas sus consecuencias. En pacientes especialmente que tienen factores de riesgo como son hipertensión, diabetes, insomnio, son obesos y además tienen ya trastornos del sueño y relacionados con la respiración como la apnea de sueño. Los hipnóticos han demostrado, cuando hacemos la comparación con una terapia que se llama la terapia conductiva conductual, que tienen el mismo efecto, solo que la terapia no tiene efectos colaterales y su riesgo-beneficio hace que sea superior en un momento dado. No es que no se puedan utilizar los hipnóticos, pero hay que saberlos usar. Ojalá no sea por más de 2 semanas. Y producen todos estos efectos colaterales como son la somnolencia diurna, el deterioro cognitivo, síndromes amnésicos. Hay pacientes que hacen eventos de amnesia y no recuerdan qué pasó cuando están tomando los hipnóticos. Causa muy frecuente de un síndrome que se llama amnesia global transitoria. Se levanta y qué fue lo que hice anoche, que además hay evidencia de que me levanté y no sé qué fue lo que pasó. Cambios del ánimo, son pacientes que tienden a la ansiedad, tienden a la depresión y además disminuye la probabilidad de la respuesta inmunológica, lo cual los pacientes tienen tendencia hacia las infecciones. Otra de las cosas es la melatonina, y quería referirme a esto. La melatonina, si uno observa y busca en internet, como ustedes lo hacen frecuentemente, hay presentaciones desde 2 miligramos hasta 300 miligramos en pastillas azules, blancas, rojas, tomada, también está en pomada, y algunas presentaciones combinadas inhaladas. Y ojo con esto. Nosotros en Colombia tenemos muchas presentaciones, pero solamente tenemos una que está aprobada por el INVIMA y es la que debemos formular como tal y aprobada para los trastornos del sueño y alteraciones del ciclo circadiano especialmente y coayudantes en los pacientes que tienen insomnio. Es importante que nos acostemos 30, 90 minutos sin exponernos, ojalá, en ese tiempo a televisión, iPad, para que no activemos el sistema. Recuerden que la luz brillante, la luz blanca o la luz azul también, que se llama, activa el sistema reticular activante, entonces nos produce despertar. Evitar la luz brillante durante la noche. Esas lucecitas que están sobre los televisores, sobre los iPads, sobre los celulares, son este tipo de luz y es el equivalente a una exploradora por la noche. Eso, ese bombillo azul, por ejemplo, de algunos decodificadores para el televisor, son bastante importantes. Los relojes fosforescentes en la noche tienen una gran cantidad de espectro de luz brillante que despierta. Ojalá la luz brillante la utilicemos más en la mañana. Evitar, sobre todo en personas susceptibles, los niños, en el comienzo de la adolescencia, en los periodos perimenopáusicos y andropáusicos, de noticias difíciles durante la noche. Hombre, generalmente los noticieros dicen lo mismo en la mañana, en la tarde y en la noche. Es mejor, utilicen uno y no con la misma noticia grave permanentemente que hace rumiar, comillas, estar de manera obsesiva pensando en lo que puede pasar en el país mañana si van a liberar el COVID y nos vamos a morir todos. Eso no, pues no tiene ningún fundamento. Maximizar
actividades que provean el estado de alerta durante el día y evitar los comportamientos que provean excitación durante la noche al acostarse. Eso es simplemente la frase de resumen de lo que he dicho hasta ahora. La terapia cognitiva conductual produce un reentrenamiento del sueño. Las técnicas de relajación sirven y son efectivas. Esto modifica los miedos y preocupaciones y también va a modificar los hábitos para que tengamos un buen dormir asociado a una buena higiene de sueño. Las rutinas, como lo mencionaba, son muy importantes. Voy a ponerles un ejemplo. Yo por rutina, en este momento estoy en mi casa, pero por rutina cuando estoy dando una clase o estoy dando una conferencia, me pongo corbata, siempre lo he hecho y así me lo enseñaron. Si yo empiezo a cambiar esto durante este momento, estoy cambiando mi rutina. Yo podría estar en este momento en sudadera o simplemente cambiar, y eso es cambiar mi rutina. Yo no puedo irme a una sala de cirugía en este momento de corbata porque estoy cambiando hacia el consultorio en época COVID, porque estoy cambiando la rutina y los protocolos que estoy haciendo, y eso no es bueno. Cualquier rutina que nosotros cambiemos en el sueño va a producir una alteración. Ojalá se despierten a la misma hora, se vistan como si fueran a ir a trabajar, cenar, desayunar y almorzar debe ser ojalá también a la misma hora y en buena compañía. Y llegamos a un punto importante para casi ya finalizar, es el uso de medicamentos. Existen varios medicamentos inductores de sueño, pero quiero que ustedes se centren en la columna, no de la recomendación, porque todos están recomendados como inductores de sueño, ¿sí? Para iniciar el sueño o para mantener el sueño. Absolutamente todos los que nosotros usamos, ¿sí? Pero la evidencia, fíjense, cada una de las diapositivas que voy a pasar no es tan importante. Y los beneficios sí están relacionados con el riesgo. Algunos producen mayor riesgo que beneficio, pero la mayoría de los estudios dice que los beneficios son más altos que los riesgos que se corren para la inducción del sueño. Esto es en un artículo que salió hace 2 semanas. Y tenemos múltiples, tenemos los inductores parecidos a las benzodiazepinas, tenemos las benzodiazepinas, tenemos los antidepresivos, tenemos algunos que no tenemos acá, como son los agonistas de la orexina o excitantes. ¿Qué importancia tiene esto? Nunca automedicarse. Y algo que seguramente me van a preguntar es, ¿cuál es la pastillita mágica? No, la pastilla mágica no existe. Existe ese conjunto de una muy buena higiene de sueño, una salud mental para poder dormir, que en definitiva se va a producir con las terapias alternativas, la presencia de ejercicio, de una comida balanceada, una vida equilibrada y además el manejo de factores de riesgos, especialmente los factores de riesgo cardiovascular. Las terapias complementarias existen y pueden servir. Si el paciente le están sirviendo, no hay por qué quitárselas. La evidencia más importante en el tratamiento del insomnio está en los pacientes que tienen terapia conductiva conductual y es muy efectiva, tan efectiva como los inductores de sueño. Ahora voy a mencionar brevemente los pacientes con COVID y que tienen el aparato, el CPAP para el tratamiento de su apnea de sueño moderada o severa. La pregunta, ¿hay que usarlo? Por supuesto que hay que usarlo. Hay temores de que yo voy a contraer el virus y voy a expandir el virus porque tengo un problema respiratorio. Una de las soluciones es que duerman las parejas separadas porque no pasa generalmente nada, pero la pareja está prevenida en que la ventilación va a producir y el ruido del aparato incluso va a producir despertares, entonces algunos cambian de habitación. Igual hay que utilizarlos. Pero bien, no todo es malo en la época del COVID y hay pacientes que duermen muy bien
están mejorando de sus comorbilidades como la depresión, como el dolor de cabeza, como la migraña, como los movimientos periódicos de los pies en la época COVID. Eso es porque ha disminuido el estrés, han podido hacer el ejercicio a la hora que es y han organizado su vida de manera importante y no están sometidos al estrés permanente del trabajo o que llega el jefe a decirle, bueno, que necesito esto rápido, sino lo está haciendo en la casa calmado, sin ningún problema. Esa es la minoría de los pacientes, pero hay pacientes que indudablemente han mejorado en esta época sus patrones de sueño. Quiero mostrarles esto, que fue donde saqué la información. Esta información es la revista Continuum de la Academia Americana de Neurología, que es una revista en la cual se hacen los exámenes para poder ejercer no solamente la neurología, sino la somnología en los Estados Unidos con preguntas muy específicas de cada uno de los trastornos del sueño. A ustedes mil gracias y estoy pues pendiente para responder sus dudas. Bueno, aquí tengo varias preguntas. Una conducta recurrente en las noches se despierta a las 11:30. Ajá, ya voy. Espérate, voy a mirar acá las preguntas. Bueno, vemos. Una persona satura por debajo de 87 dormida y tiene apnea de sueño. No necesariamente la saturación por debajo produce apnea de sueño. Indudablemente que es un factor desencadenante de varias cosas. Primero, en pacientes ancianos si han tenido epilepsia se desencadenan. Además, los trastornos de la conducta son más frecuentes con hipoxemia. Esa hipoxemia también está relacionada con disparar la frecuencia cardíaca. Si tienen arritmias, las arritmias se exacerban. Hay aumento de la tensión arterial y pues por supuesto que no es bueno tener la hipoxemia. La hipoxemia hay dos maneras de corregirla. Una, si tiene una apnea lo suficientemente importante, moderada o severa, con el CPAP, puede corregir solamente con esto, o si hay una enfermedad respiratoria asociada, la presencia de oxígeno. El solo oxígeno no es un tratamiento, ya estoy viendo otra pregunta ahí, de manera directa para la apnea de sueño. Otras preguntas es, hay personas que se tensionan y que duermen de manera intermitente, sí. Una de las causas, digámoslo, que están asociadas al insomnio crónico es la presencia de la ansiedad y la depresión. Entonces, lo que hay que es manejar la ansiedad y la depresión de una manera conjunta, no con la pastillita mágica, sino como les decía, ejercicio, buena alimentación. Si hay una depresión y la ansiedad, la terapia cognitiva conductual, la terapia con psiquiatría, y si esto es muy severo, los medicamentos para el tratamiento de la depresión van a mejorar mucho el patrón de sueño y también el rendimiento en el día, además que disminuyen bastante la ansiedad. ¿Por qué con la edad? Es una cosa bien importante esta pregunta. ¿Por qué con la edad se disminuye la cantidad de sueño? Nosotros, a partir de los 40 años, de manera objetiva, empezamos a perder el volumen cerebral, o sea, las conexiones cerebrales. Empieza a haber una involución de manera lenta y progresiva. Eso hace que los núcleos que regulaban el sueño y estaban completamente indemnes ya no funcionen de manera adecuada y los patrones de sueño empiezan a disminuir. Empiezan a disminuir en el momento en que nos vamos a acostar, ya son fases, nos demoramos más en dormirnos, por eso hay que acostarse un poquito más tarde, nos levantamos más temprano y en algunas oportunidades, si tenemos comorbilidades como hipertensión, diabetes, vamos a tener trastornos respiratorios, más frecuentemente a esa degeneración de esos núcleos va a producir también síndrome de movimientos periódicos del sueño o síndrome de pies inquietos. También está la asociación de
de otros medicamentos que van a producir alteraciones a nivel del sueño y fragmentan el sueño. Que hacen, por ejemplo, inducen sueño rápidamente, pero también bajan el pico rápido. Y eso hace que finalmente sensibilice al sistema nervioso para que su despertar sea de manera frecuente e interrumpida. La otra es, a veces no duermo porque sueño mucho. ¿A qué se debe esto? Realmente la interpretación de los sueños toda la vida ha querido hacerse. Muy probablemente lo que está pasando es que ciertas áreas del cerebro, especialmente en el lóbulo temporal, durante las fases, especialmente entre las fases, la primera y la segunda fase, empiecen a activar sitios del lóbulo temporal, los cuales traen algunos recuerdos, y esos recuerdos no se, esos recuerdos se envuelven y hacen sueños y de manera permanente. Y una de las cosas importantes es que el paciente empieza a pensar en los sueños y no lo dejan dormir. La terapia cognitiva conductual tiene una efectividad casi del 95% en este tipo de trastorno que puede en un momento dado producir sueño fragmentado sin ser insomnio precisamente. Bien. Bueno, hay pacientes que realmente tienen la sensación de no dormir y realmente duermen. Hay que tener varios factores. Primero, en qué momento se acuestan. Uno de los factores debe estar de alguna manera presentándose despertares, a pesar de que no sean completos. Pueden micro despertares y el paciente se levanta con la sensación de que está cansado y que no duerme mucho. Hay que hacer una historia muy detallada del sueño para ver qué probabilidad existe. Uno, a qué hora se acuesta, a qué horas come. Ojalá sea 2 horas antes de que yo me vaya a acostar a dormir, entre 2 y 3 horas, para que haya evacuación completa del estómago y haya no haya un proceso que se llama reflujo. Ese reflujo gastroesofágico produce microdespertares y a veces también produce congestión nasal, y esa congestión nasal me produce despertares con sensación de ahogo. Los pacientes que tienen otra sintomatología, aquí hacen otra pregunta relacionada, es que yo vivo tapado durante todo el sueño. La causa más frecuente de esto es la rinitis y la rinitis alérgica, la sensación de frío. Eso es un tratamiento que se puede hacer, se debe hacer fácilmente. Hay medicamentos que disminuyen la inflamación, mejorar sobre todo la temperatura, en el cual que no haya cambios de temperatura abrupta durante la noche, y observar que no haya una obstrucción de la vía aérea desde los cornetes hacia la región posterior de la faringe, que eso lo hace el otorrino. Sí, hay pacientes que tienen la apnea de sueño y la saturación no es la adecuada. Primero, creería que habría que mirar si el CPAP está funcionando de manera adecuada y a una presión adecuada. Los aparatos de hoy en día son muy exactos en el diagnóstico. Nos dicen cuánto tiempo el paciente está durmiendo, si hay desaturación o no hay desaturación, y si los eventos respiratorios son corregidos. Si los eventos respiratorios no son corregidos con el CPAP y el aparato está funcionando de manera adecuada, la máscara está funcionando de manera adecuada, hay que descartar una patología pulmonar y el oxígeno sería una opción para que la saturación mejore. Cuando una persona tiene un pólipo en la nariz, pues lo que produce ese pólipo es una obstrucción de la vía aérea. Lo mejor es retirar el pólipo porque puede ser una de las causantes de incomodidad durante el sueño, de respirar de manera inadecuada durante el sueño, además de despertares frecuentes y una cosa que se llama
no como apnea, pero sí el síndrome de obstrucción de la vía aérea superior, lo cual debe ser corregido. Y generalmente son con corrección quirúrgica y debe ser valorado el paciente por el otorrino. Una cosa que no mencioné durante el tratamiento de todo eso es que la valoración del sueño o las patologías del sueño no son de una especialidad, es de un conjunto de especialidades y tenemos centros importantes aquí en Bogotá y en todo Colombia donde de manera integral el neumólogo, el neurólogo, la terapeuta respiratoria, el, el otorrino, la terapista ocupacional, el odontólogo, el cirujano maxilofacial, entre otros, se hace el manejo integral con todo lo que esté relacionado con la vía aérea, especialmente en pacientes que tienen el diagnóstico de síndrome de apnea obstructiva de sueño o síndrome de obstrucción respiratoria de la vía aérea superior. Una de las... Aquí hacen otra pregunta directa. ¿La malformación de Chiari induce en la calidad del sueño? Sí, por varios motivos. La malformación de Chiari el cerebro está suspendido dentro del cráneo y está sostenido por unas envolturas que se llaman la dura madre. Cuando esa envoltura en el agujero de aquí atrás en la espalda no está sosteniendo de manera adecuada, todo el encéfalo se cae y trata de estar más bajo el cerebro de lo normal a nivel del agujero magno. A nivel del agujero por donde pasa finalmente la médula espinal hacia toda la columna. Y la parte de atrás del cerebelo, la parte posterior del cerebro, se empieza a caer. Eso primero produce dolor de cabeza, un dolor de cabeza de características diarias. Además, tiene compromiso, un dolor de cabeza con compromiso de los músculos alrededor del cuello, lo cual produce dificultad para dormir, produce dolor, no deja conciliar el sueño y es una situación que hay que corregirla. La mayoría de las personas pueden corregir con terapia y si no se corrigen los síntomas, uno de los tratamientos es la corrección quirúrgica y está relacionado con eso. Las malformaciones de Chiari muy severas, donde el cerebro está cayendo de manera importante, están relacionados con trastornos respiratorios de origen central de difícil manejo o raramente en lesiones muy severas producen lesión de la médula espinal donde además de la obstrucción que existe a ese nivel pueden producir problemas neurológicos muy importantes que deben ser corregidos desde el punto de vista quirúrgico. ¿Qué hábitos? Aquí me pregunta, esto ya lo mencioné, que cuáles son los mejores hábitos del sueño. Primero, un ambiente adecuado. ¿Sí? Yo no puedo dormir con mucho frío, tampoco con mucho calor. Pues tengo que estar en un ambiente adecuado. No puedo estar con la luz prendida, el iPad también, el celular prendido, porque me interrumpe el sueño. Entonces, eso es una de las cosas muy importantes. Acostarse cansado. Cuando uno no puede dormir fácilmente, acuéstese cansado y ojalá sea a la misma hora. No haga cosas que lo activen. Uno de las cosas que nos enseñan es, antes de acostarnos, hay que asearnos la boca, hacer la higiene bucal. Hombre, es mejor hacerla inmediatamente comemos, no a las 11 de la noche, porque si yo voy a lavarme los dientes a las 11 de la noche, pues eso me va a activar. Otra de las cosas es tratar de ir al baño y también inmediatamente antes de ir a dormir puede activarlo. Entonces, cambiar esos hábitos, los cuales van a ser lo mejor posible para que estemos durmiendo bien. Otra de las cosas es tratar de hacer el ejercicio en la mañana, no en la noche. Eso nos va a activar. El ejercicio no se debe hacer por la noche. Tratar de comer 2 o 3 horas antes de irnos a acostar y en los últimos 30, 90 minutos no utilizar luces como las que estamos utilizando en este momento en el computador, en el iPad, en el celular o su equivalente. Esas son los mejores hábitos de sueño. Así, hacer ejercicio
y tener una vida sana, evitar el alcohol por la noche. Una de las cosas que puede producir alteración del sueño, especialmente insomnio de rebote, y la presencia de exacerbación de la apnea de sueño es tomar licor. No es especialmente en excesos. Además, la persona que dice, no, si yo me tomo un whisky o me tomo una cerveza antes de acostarme porque me siento muy bien, finalmente tiene definición de alcohólico por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, se puede utilizar alcohol a dosis bajas y ojalá que no sea dosis altas porque produce efecto paradójico y aumenta la apnea de sueño. No, lo mismo que el cigarrillo. El cigarrillo no solamente es factor de riesgo para hacer alertamiento porque tiene la nicotina y la nicotina hace efectos de alertar el sistema reticular. Entonces vamos a estar más despiertos. Por eso la gente fuma en ciertas situaciones. Las personas que hacen turnos por la noche de cualquier tipo son más fumadores, pero finalmente eso va a producir es un factor de riesgo para hipertensión, arteriosclerosis, enfermedad cerebrovascular, hemorragias cerebrales, que no es, por supuesto, bueno. Otra pregunta aquí bien importante. ¿La marihuana sirve para el sueño? Bueno, está de moda y realmente la marihuana, ¿qué hace? Disminuye la ansiedad, pero a dosis muy especificadas, disminuye también, relaja el músculo y en neurología tiene unas muy poquitas aplicaciones. Estas aplicaciones son en pacientes con epilepsia refractaria o ayudante de dolor de los nervios en pacientes con vómito persistente. Las demás indicaciones que existen de la marihuana no han demostrado de manera significativa que beneficien a los pacientes. Se usan, pero realmente no tiene una evidencia importante. Además, otra cosa que produce la marihuana, que puede producir la relajación, al mismo tiempo puede haber rebote y además puede producir sensación como disminuye la náusea de una manera importante, puede en un momento dado ser activante del sistema reticular, dar el efecto paradójico. Aquí hay otra pregunta que es, mi hija se despierta de manera reiterativa todas las noches a las 11, a la 1:30. No concilia fácilmente el sueño y tiene 4 años. Los trastornos relacionados con el sueño en los niños, especialmente son trastornos de hiperexcitabilidad durante el sueño, en las fases profundas, en las primeras fases especialmente, están relacionados con eventos de terrores nocturnos, con confusiones al despertar, y lo que sirve mucho es primero la higiene de sueño, educar a los padres para que no se angustien de una manera importante, que no es nada grave. Uno de los diagnósticos diferenciales es importante, son las crisis epilépticas durante la noche, pero no es algo que esté relacionado a las crisis epilépticas, son movimientos anormales que generalmente, muy raramente, los pacientes hacen conductas repetitivas a esa edad. Si el paciente tiene sonambulismo, una de las cosas es tratar de no despertarlos abruptamente para que no reaccionen ellos de manera violenta, ayudarlos a tener cosas que aseguren que no vaya a haber accidentes, la ventana, las escaleras, todo esto que esté cerrado en un momento dado porque no se está durmiendo y no se da cuenta. Hay que consultar para hacer el diagnóstico exacto, si son errores nocturnos, si son estados confusionales, si es sonambulismo especialmente. Igual, las 3 cosas no son cosas supremamente graves que van a comprometer la vida del niño y debe hacer un diagnóstico adecuado. Y una cosa muy importante es la higiene de sueño. Aprender, enseñarle al niño a dormir, no solamente al niño, sino a los padres. Porque ese pedazo de que los niños están angustiados y uno angustiado hace que se transmita hacia los niños y se produzca menos efectividad en la conciliación del sueño. Muy probablemente sea un sonambulismo lo que se está teniendo la niña.
La otra que dice aquí, ¿qué se puede hacer cuando hay una interrupción del sueño? Si tengo buen sueño. Bueno, cuando hay una situación donde uno se despertó a las 2 de la mañana y empieza a pelear con la cama, no hay que pelear con la cama. Levántese, haga algo, usualmente una lectura que sea una lectura muy liviana, una lectura lo suficientemente aburrida para producir sueño, no con mucha luz, ¿sí? Una de las cosas que se recomiendan es a luz, los libros que tienen fondo amarillo son libros que más fácilmente los pacientes se quedan dormidos. De hecho, hay algunos que están utilizados terapéuticamente para esto, pero haga algo, no pelee con el sueño, porque eso hace que finalmente uno no quiera estar en la cama. Levántese, haga algo y pueda después volver a conciliar el sueño. Una de las, fíjense que la mayoría de las preguntas que están haciendo son relacionadas en que no se puede conciliar el sueño. Si concilian el sueño, duermen muy poquita cantidad y se despiertan muy temprano. Aquí, ¿qué hay que hacer? Uno, descartar la presencia de ansiedad. Dos, descartar la presencia de depresión. Tercero, mejorar la higiene de sueño. Cuarto, utilizar la terapia conductiva conductual. Si ya definitivamente no sirve, podemos utilizar los medicamentos inductores de sueño, pero ojalá esos medicamentos se utilicen por no más de 2 semanas para que no cojan el efecto paradójico o los efectos colaterales no estén presentes. Aquí hay una pregunta importantísima. Es un paciente que refiere haber tenido una enfermedad cerebrovascular, además es hipertenso, tiene una enfermedad coronaria y dice que que sueña mucho y además no puede conciliar el sueño. Le duele frecuentemente la cabeza y además de eso, ¿qué examen se debe hacer? Pues muy probablemente la lesión de la enfermedad cerebrovascular es muy frecuentemente relacionada con la apnea obstructiva de sueño. Debe consultar para primero manejar todos los factores de riesgo como son la hipertensión, como es la enfermedad coronaria, prevenir de que no haya otro evento coronario ni otra enfermedad cerebrovascular con sus medicamentos y descartar la presencia de un síndrome de apnea obstructiva de sueño. Hay que hacer una polisomnografía y dependiendo del resultado se haría el tratamiento adecuado. ¿Qué piensa de la trazadona para dormir? La trazadona es un antidepresivo que está utilizado como inductor de sueño. ¿Cuándo lo usamos? Cuando está concomitante con una depresión. Tiene una efectividad importante. Realmente no hay, como les mostré en la tabla, la trazadona no es de los medicamentos que pueda tener la evidencia más importante. Entonces, fíjate que no es la pastilla mágica para mejorar el síntoma, ¿sí? Es el conjunto de todo lo que tiene el sueño asociado para poder mejorar la calidad del sueño y asimismo, si hay depresión concomitante, pues utilizar los antidepresivos. Bueno, hay otra pregunta acá que es frecuente encontrar. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen dolor de cabeza y alteraciones del sueño? Primero, determinar si la alteración del sueño está produciendo el dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza se presenta generalmente en la primera hora en la que el paciente se despierta. El paciente se despierta con congestión, con dolor de cabeza, con una cefalea de ambos lados, pero rápidamente, en los siguientes 20 minutos a la hora, se desaparece. Ese dolor de cabeza está relacionado con el síndrome de apnea obstructiva de sueño. Ahora, la apnea como tal puede disparar unos dolores de cabeza como son la migraña o
Otros dolores de cabeza como la cefalea dípnica y la otra es la cefalea en salvas despiertan al paciente durante el sueño. Entonces hay que hacer el diagnóstico diferencial completamente normal. Los pacientes con dolor de cabeza crónico, con la cefalea de tipo tensión y la migraña crónica, son pacientes que usualmente se acompañan de síndrome de apnea obstructiva de sueño y síndrome de pies inquietos y movimientos periódicos del sueño. Entonces hay que determinar en una consulta qué es lo prioritario o todo se presenta al tiempo para hacer el manejo. Lo que quiero decir es que los trastornos del sueño están relacionados con el dolor de cabeza y que los dolores de cabeza pueden desencadenar trastornos del sueño. De hecho, una cefalea que despierte fragmenta el sueño, disminuye la capacidad para volver a conciliarlo y puede presentar retrasos o avances del ciclo circadiano normal del sueño. Aquí también pregunté que si hay alguna posibilidad de mejorar si el bruxismo tiene alguna injerencia en el sueño, sí. El bruxismo tiene injerencia en el sueño, produce microdespertares, está asociado a hipertensión arterial, está asociado a pacientes con síndrome, con movimientos periódicos del sueño y en oportunidades con eventos cerebrovasculares por la noche. Por lo tanto, hay que manejarlo, hay que descartar la presencia de una lesión a nivel de la articulación temporomaxilar y obviamente debe ser visto este paciente por el odontólogo maxilofacial y ojalá sea especializado en sueño para que pueda solucionar el problema. Pero es muy importante y es uno de los defectos que poco se diagnostica y se pasan porque como son muy frecuentes, no se manejan al menos que haya un evento grave. Uh-huh. Esta pregunta también es importante. Un quiste a nivel de la glándula pineal puede producir una alteración del sueño. Nosotros tenemos algunos quistes aracnoideos que son congénitos y que no tienen absolutamente ninguna injerencia desde el punto de vista sintomatológico. La glándula pineal es una glándula muy importante en la producción de una hormona que se llama la melatonina. Está además regulada por la parte del ciclo luz-oscuridad. Entonces hay que relacionar de qué tamaño y qué tanto está lesionando ese quiste. Pero la mayoría de las veces no tiene absolutamente nada. Es un hallazgo incidental y no hay que operarlo, no hay que hacerle nada, hay que dejarlo quieto. Lo que hay que mirar es qué trastorno de sueño está presentando el paciente que tiene ese quiste para correlacionar ese hallazgo. Existen en las pruebas neuroradiológicas como el TAC o la resonancia magnética con el trastorno del sueño. Aquí me están preguntando también cuál es el mejor medicamento para inducir el sueño y si los tratamientos antipsicóticos o para la psicosis sirven. Miren, por supuesto que sirven para inducción del sueño, pero repito, ninguno tiene la evidencia suficiente. Todos tienen mayor probabilidad, mayor ventaja sobre los efectos principales, pero no es el medicamento, no es la pastilla mágica, sino todo el conjunto del trastorno del sueño el que hay que manejar. En muchas oportunidades hay necesidad de utilizarlos. Y debajo está otra pregunta en los pacientes ancianos con insomnio crónico. Estos pacientes a esta edad presentan cambios cognitivos usualmente, cambios de memoria, dependen mucho de sus familiares y puede que no tengan demencia, pero tienen trastorno del sueño. La mayoría de ellos a esa edad tienen trastornos cognitivos importantes de memoria, de atención, que son dependientes. Ese es el diagnóstico de un cuadro cognitivo mayor, es decir, de una demencia. Hay que hacer el diagnóstico diferencial, uno, para saber qué le vamos a dar. Ellos tienen problema en la conciliación del sueño, entonces es todo lo contrario del adolescente. El adolescente no duerme en la noche, ¿sí? Y duerme en el día. El anciano duerme todo el tiempo en el día, fragmentado,
y no duerme en la noche, especialmente en la hora que se llama el crepúsculo vesperal, en el cual el paciente empieza a presentar estados confusionales. Entonces, lo que hay que hacer es ayudarles con un poquito de melatonina, con inductores también, y sobre todo con inductores que pueden acompañarse de trastornos de la conducta. Los medicamentos que se utilizan con ellos hay que individualizarlos. Cuando están con trastornos cognitivos, tienen demencia y hacen trastornos de la conducta, uno de los medicamentos que mejor funciona son las benzodiazepinas, pero al mismo tiempo las benzodiazepinas en ellos, en los despertares, puede producir estados confusionales, pero mejora mucho las benzodiazepinas de acción larga y ayudarse la melatonina en la noche para poder mejorarles el sueño. Y asimismo, en el día, tratar de tener actividades para el anciano en el cual esté lo más activo posible para que no tengan esas siesticas que finalmente de noche van a ser una gran dificultad para la conciliación del sueño. Bueno, ahí yo creo que la mayoría de las dudas, de las preguntas, las hemos contestado. Seguramente podremos hacer más eventos de este tipo con patologías ya específicas, no de manera generalizada, que las organizaremos en la unidad de sueño, también con el doctor Rafael Lovelo en Colsanitas, para poder mejorar la presencia de todos nosotros con ustedes y así puedan mejorar el sueño. Recuerden, buena comida, ejercicio, manejar los factores de riesgo, cuidarnos mucho ahora y mil gracias por su atención.